Dios bendito y santo, queremos en esta hora agradarte. Queremos acercarnos delante de tu presencia, creyendo y teniendo la seguridad de que tú estás allí. Que desde tu trono, Señor, te dignas en estar con nosotros y agradarte en este tu día santo sábado. Quiero pedirte una bendición especial para cada familia representada en este chat. Que tú les bendigas, que tú les ayudes en sus dificultades, en sus problemas. Oh Dios, nos acercamos a ti creyendo de que estás allí y que puedes ayudarnos, oh Dios, en nuestra vida, que puedes cada día, Señor, sostenernos con tu brazo poderoso. Si en este momento hay alguna persona que está aquí representada y tiene algún problema de salud, algún problema económico, algún conflicto en su hogar, algún problema espiritual, Señor, tu mano poderosa pueda cambiar esa condición y le pueda dar la seguridad de que no está solo, de que no está sola y que tú, Señor, obrarás de acuerdo a tu voluntad en cualquier caso que se pueda presentar en este momento. Abrimos nuestros ojos con la seguridad de que vamos a escuchar solamente tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta hora vamos a hablar de un tema. No sé si algunos trataron o alcanzaron a ver en el póster el título del tema de esta mañana. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Qué podrían pensar ustedes? Bueno, lo fácil de eso sería decir, no, pastor, la verdad es que no hay nada difícil. Para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo, Él es Dios, todo lo puede hacer. ¿Será que habrá alguna cosa difícil para Dios? Quiero comenzar diciéndoles en esta mañana que nuestro Dios es un Dios digno de confianza. ¿Usted escuchó bien lo que yo dije? Nuestro Dios es un Dios digno ¿de qué? De confianza. Una de las razones por las que Dios desea profundamente que los conozcamos es por el interés que Él tiene de que lleguemos a confiar totalmente en Él. Usted cuando no conoce a alguien no le da confianza. Yo esta semana conocí a alguien, ¿sabe? De tantas personas que conoce uno a través del chat, del teléfono. Pero esta semana conocí a alguien que pensaba yo que era una persona rara, una persona extraña. Pero comenzamos a hablar y me di cuenta que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Pensé que era todo lo contrario. Pero a medida que uno comienza a tratar a la persona, se da cuenta de que es totalmente diferente a lo que uno percibe, a lo que uno por fuera mira. Dios desea que nosotros confiemos en Él. Por eso, algunos tenemos problemas con la mayordomía. Y cuando menciona esta palabra, algunos están diciendo que el pastor va a hablar de los diezmos y las ofrendas. Y no es así, mis queridos. Hace muchos años comprendí de que la mayordomía no es solamente hablar de diezmos y de ofrenda. De hecho, en nuestras iglesias siempre se ha estimado eso, de que cuando se anuncia una semana de mayordomía, la gente se toca el bolsillo enseguida. La gente se agarra la cartera y dice, no, esa semana yo no vengo. Pero la mayordomía cristiana es un todo, es algo integral. Tiene que ver no solamente con nuestros tesoros, tiene que ver con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con todo nuestro cuerpo, el templo. Así que yo entendí eso y saben, algunos tienen problemas con los principios de la mayordomía cristiana. Se debe a eso, de que no confiamos en Dios. Y aún más, de que no confiar es que no lo conocemos. La actitud hacia Dios de los infieles se basa precisamente en eso.
en no conocer a Dios, mucho menos en confiar, y no tienen esa relación con Él. Esto significa que no creen en la palabra de Dios. Y es lo mismo a no creer en Él. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, vamos a buscar en nuestras Biblias. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible. Subrayen esa palabra ahí, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted está con su esposo, si está usted con su esposa allí, y su esposo o esposa, o alguien, no digamos esposo o esposa solamente, alguien algún día le falló, le mintió, fue infiel a la amistad que usted le tenía. Y usted a esa persona, después de muchos años, le saca eso en cara, le recuerda eso en cara. ¿Cómo creen que se sentirá esa persona? ¿Feliz? ¿Contento de que usted le restriegue en la cara ese día que usted le falló? ¿Cómo se sentiría la persona? Sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie se siente agradado cuando le tiran las cosas en la cara. Nadie se siente agradado cuando le recuerdan el día que falló. Ninguno. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todos los que estamos en esta mañana aquí, cuando nos acerquemos a Dios, tenemos que creer que Él está ahí, que Él es galardonador de los que le buscan. Mis apreciados, si usted no conoce a Dios, si usted no confía en Dios, a usted le va a costar agradarlo a Él. Esta afirmación es clara, hermanos, y nos muestra de que agradar a Dios no es solamente un mero asunto de intenciones o de decisiones. Va más allá, es un asunto de fe. Esto significa que es perfectamente posible que nosotros estemos en la iglesia, que tengamos el sincero deseo de agradar a Dios y hasta estemos moviendo activamente en la iglesia para lograrlo. Sin embargo, el texto aquí nos está diciendo de que si lo que hacemos no es el resultado de una experiencia de fe con Dios, esto que dice no agradará a quién, a Dios. Por lo tanto, el llamado en esta mañana, mis queridos, y es el mensaje central, es que nosotros tenemos que ser fieles a Dios y ante todo tenemos que tener fe en Él. Ya va pasando el señor de la papaya, ¿lo escuchan? Aquí vamos a leer una cita que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el devocional Cada Día con Dios, página 62. Miren lo que dice. Necesitamos cultivar diariamente la fe en un Salvador actual. Al confiar en un poder exterior y que está por encima de nosotros mismos, al ejercer fe en un apoyo y un poder invisible que aguarda las demandas del necesitado y dependiente, podemos confiar tanto en medio de las nubes como a plena luz del sol. ¿Saben? Hay cristianos, o habemos cristianos, que el sol un día sale brillante y creemos que Dios es bueno, que Dios todo lo puede, y cantamos ese coro: no hay Dios tan grande como tú, que pueda hacer las obras que tú haces, oh Dios, y el sol brillante. Pero al día siguiente el sol no sale, todo está nublado y ese día ya no canto. Ese día mi vida es triste, ese día mi día es gris. Se necesita y necesitamos, mis queridos,
tener fe para creer en Dios y aceptarlo. Necesitamos relacionarnos cada día con Dios. Necesitamos crecer en la presencia de Dios. ¿Cómo puede una persona entregar voluntariamente su tiempo? ¿Cómo puede una persona entregar voluntariamente su cuerpo? ¿Cómo puede una persona voluntariamente entregar los recursos a Dios sin ni siquiera conocerlo? Y aquí hay muchos que tienen problemas en seguir la palabra de Dios muchas veces al pie de la letra. Porque si no conoces a ese Dios, entonces no confías en Él. Y Dios nos exige en su palabra muchas cosas y nos aconseja, por ejemplo, cuando nos dice no te unas en yugo desigual. Y nosotros creemos que Dios, esa palabra como que está muy anticuada, ¿no? No, pastor, yo lo convierto. No, hermana, no, pastor, yo la convierto. Usted viera, ya está casi, ya. El Señor dice, guardarás mi día santo, sábado. Y a veces creemos que podemos tener una idea mejor que la que Dios tiene. Y chocamos con eso, tenemos problemas con eso. Hay gente que tiene problemas en aceptar eso. Ayer tenía una charla con unos muchachos de un colegio, uno de los colegios adventistas de nuestra ciudad, y alguno decía allí que él no creía en Dios, pero que se había leído la Biblia, el Corán y muchos otros libros, pero no creía en Dios. Yo le dije, mira, qué bueno, te felicito que hayas leído todos esos libros, porque así no tendrás excusas el día que Cristo venga a buscarnos y te encuentres con Él cara a cara y no digas, yo nunca conocí a este. A mí nunca me hablaron de usted. Así que qué bueno que hayas leído todo eso y que lo leas para que no haya excusa el día que nos toque recibir nuestra recompensa. Hay personas que tienen problemas de fondo cuando miran a Dios. Y no solamente miran a Dios, sino miran su palabra también. Cuando miran a Dios, lo miran como un intruso en la vida de ellos. Porque Dios dice una cosa y ellos quieren cambiar eso. Ellos quieren que Dios acomode su palabra a ellos. Y para ellos les cuesta, les es difícil seguir las instrucciones de Dios. Por eso el apóstol escribió allí, sin fe es imposible seguir a Dios. No olvidemos, mis apreciados, que uno de los problemas que los infieles tienen es que no creen que Dios pueda cumplir las promesas que Él les ha hecho. Y muchas veces en nuestra vida nos sentimos así. Cuando leemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Qué más sigue diciendo? Nada me faltará. Pero cuando abrimos la nevera y la nevera parece el Polo Norte, ¿no? Pura agua. Entonces ahí tenemos problemas. Ese Jehová mi pastor, nada me faltará. Gamaliel cambia, ¿cierto? Cambia, porque entonces decimos, y bueno, Señor, ¿dónde estás tú? Y tú me prometiste esto. Y a veces desconfiamos y llegamos a desconfiar en Dios. Vuelvo y repito, y quiero ser reiterativo en eso, por lo que dije al principio, porque no conocemos a Dios. Y a veces sacamos la frasecita que nos decían a nosotros cuando estábamos pequeñitos, ¿no? Con los extraños no que no se habla. Mi mamá dijo que con los extraños no debo hablar. Y a veces vemos a Dios de esa forma, como un extraño, cuando nos acercamos o nos estrellamos frente a ciertas circunstancias que en la vida duelen. Saben, en la Biblia, esto no es nuevo, esto es muy antiguo, muy viejo. En la Biblia narra la historia en el capítulo 18 de Génesis, allí en el versículo 10, Dios se le acercó a Abraham un día y le dijo, mira, yo voy a volver a ti el próximo año. Y para ese entonces que yo vuelva, tu esposa Sara estará embarazada, tú vas a tener un hijo. Pero eso se oye muy fácil, ¿verdad? Así como lo dijo Dios.
Y al leer nosotros esta promesa, pareciera que no se trata de algo extraordinario, porque los esposos, lo común o lo normal o la lógica es que tengan hijos, ¿cierto que sí? Esa es la lógica de los que se casan, los que tienen un matrimonio. Pero Dios promete en este momento ayudarlos. Dios le hizo una promesa a ellos, ayudarlos. Abraham y Sara eran esposos, pero lo que se hace extraña y lógica es en el momento que Dios le hizo la promesa. Te pregunto en esta mañana, y no para que me la contestes aquí en el chat, sino para que medites. ¿Te ha hecho Dios alguna promesa que no te ha cumplido? ¿Te ha fallado Dios? ¿Te ha dicho Dios algo a ti que tú dices hoy y puedes decir, no, Señor, pastor, a mí Dios no me ha cumplido esto? ¿Te ha fallado Dios en algo? Para Abraham y Sara era extraño que Dios en el momento de la vida de ellos les hiciera esa promesa. Abraham tenía 100 años, su esposa tenía 90. ¿Cuándo se ha visto eso? De que una mujer de 90 años dé a luz. Y la primera reacción de la madre al recibir la promesa, ¿cuál fue? ¿Cuál fue, hermanos? Se echó a reír. Se rió de Dios. Sara tomó el asunto de Dios como un chiste. De eso que echan en Sábado Felices. Seguramente pensó Sara, oye, ¿será que Dios se ha fijado bien en nosotros? ¿No será que se equivocó de pareja? ¿No será que nos está contando algo ahí como para animarnos al hacernos esta promesa? Pobre Dios, diría Sara. Dios como que está en otro cuento, está en otro lado. Pobre Dios, se ha metido en un gran problema con nosotros porque yo tengo 90 y bueno, Abraham, ¿verdad? Apurado puede trabajar, levantar el hacha. ¿Y cómo que vamos a tener un hijo ahora? Mi esposo es buena gente, diría Sara, pero hasta allá tampoco. Y saben, Dios se dio cuenta de esa situación. Dios se dio cuenta de que Sara se echó a reír. Y en realidad Dios está acostumbrado, mis apreciados, a ver nuestra dificultad. Dios se encarga Él sabe, Él está al contexto de nuestras realidades. Y en su mente finita, en su mente sabia, Él incluso así le prometió a Sara de que iba a tener un hijo siendo ya vieja. Y le pregunta en el versículo 14 y 13, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Y yo te lo pregunto a ti que me estás oyendo y me estás viendo en este momento. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Le has pedido tú algo a Dios que le dices, no, yo creo que Dios, no, eso le quedó grande? No, yo creo que ese negocio no me va a salir. No. Dios, eso no. ¿Le has preguntado tú a Dios eso? ¿Hay alguna cosa difícil para ti? Con esta pregunta, Dios estaba diciéndole a Abraham y a Sara que no debían mirarse a ellos. Y es lo que sucede con nosotros cuando nos enfrentamos a Dios frente a ciertas circunstancias. Es lo mismo que nos sucede a ti y a mí. No somos ajenos a eso. Cuando pasamos por algunas circunstancias que creemos que Dios no puede resolver, que es imposible para Dios, que a Dios le queda grande en nuestro caso. Pero Dios nos está diciendo en esta hora, no te mires a ti. Mira al Señor, míralo a Él. El asunto entre Abraham y Sara no era la edad. No era la edad lo que le importaba a Dios en ese momento. Le importaba el poder de Él al hacer la promesa. Pregunto, ¿Jehová es nuestro pastor? ¿Nada nos faltará? ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes eso? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El asunto no era si lo prometido era algo difícil. El asunto era que
Dios estaba pidiendo que creyeran en Él. Mire, si nosotros entendiéramos eso de la misma forma como Dios quiere que lo hagamos, que lo entendamos, seríamos felices. Muchas cosas de las que están sucediendo en nuestra vida se debe a eso de que no conocemos a Dios. Muchas cosas y muchas veces se nos olvida quién está dirigiendo nuestra vida y por eso vivimos así angustiados, preocupados, débiles, con la cabeza agacha, como si no tuviéramos esperanza, deprimidos, angustiados. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no dice una cosa hoy y mañana sale con otra. No. Dios no dice medias verdades. Dios no te promete algo hoy y mañana lo cambia. ¿Acaso promete Dios algo y no lo cumple? Hermanos, si creemos que Él es fiel y que para Él no hay nada imposible, entonces estaremos viviendo cada día agradando a Dios. ¿Cómo es que un cristiano, cómo es que un adventista del séptimo día anda angustiado caminando las calles, no creyendo en Dios, no creyendo en que tiene un Dios de lo imposible? ¿Cómo es eso? Eso es desagradar a Dios. Eso es ir en contra de lo que Dios dice. Eso no es vivir coherentemente. Eso no es vivir al tanto de lo que Dios está diciendo. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y Abraham pensaba que, y Abraham y Sara pensaban que no la podían cumplir. Entonces hicieron lo que muchos de nosotros hacemos cuando vemos que Dios se está demorando en la promesa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos lo que nosotros creemos que es mejor. Y entonces oramos a Dios, ¿verdad? Como aquel que oraba, Señor, dame una esposa. Y que sea tu voluntad, Señor, yo aceptaré lo que tú me envíes. Y pasaban 3 meses y hora y nada, no llegaba la esposa. Pero a él le gustaba una, ¿no? A él le gustaba una. Pero recuerden, él dijo que se haga tu voluntad, Señor. Yo voy a aceptar la que tú me envíes. Y un día ya desesperado, ¿verdad? Desesperado, se arrodilló y dijo, Señor, yo necesito una esposa. Que se haga tu voluntad, pero que sea como Rosita, Señor. Ya le estaba pidiendo, ya estaba desesperado. Muchas veces nosotros cuando le pedimos a Dios cosas, alguna cosa intervenimos, Señor, coloca esto en tus manos. Pero a veces queremos quitarle el negocio a Dios de las manos para hacerlo como yo quiero, porque ya esto es rápido, Señor. El tiempo la demora nos perjudica, como dijo alguien un día. Así que, hermanos, miren, Abraham y Sara decidieron emprender un proyecto, porque ambos se pusieron de acuerdo en comenzar a producir la gran multitud prometida por Dios con el auxilio de Agar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La sierva egipcia de 6:4. Un plan por falta de fe en el poder de Dios para cumplir lo que Dios había prometido, podía traer tristes consecuencias. A partir de ese momento, llegó a la vida de Abraham y Sara los celos, llegó la envidia, llegó el resentimiento, llegó el sarcasmo, llegó la separación, llegaron lágrimas a la vida de Abraham y Sara por haberse metido en un problema que no debían meterse. Porque no creían en Dios, porque no confiaron a Dios en ese momento. 14 años después, cuando parecía imposible que Dios incumpliese lo que había prometido, llegó el tiempo de Dios. Mis apreciados, tú estás sufriendo en este momento. Tu hogar está pasando por dificultades. El negocio que
tienes, no está saliendo nada. El empleo que tenías, lo perdiste. Y ahora la situación se torna difícil. Pero recuerda, hay un versículo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No te adelantes a los planes de Dios. No le quites a Dios el negocio de las manos. Lo que pusiste en sus manos, no se lo arrebates. Deja que Él en su tiempo cumpla lo que te ha prometido. No abortes el plan que Dios tiene para ti. 14 años después, cuando todo parecía que, o cuando ya se había esfumado la promesa maravillosa que Dios había hecho, llegó precisamente eso, el hijo de la promesa. Llegó el hijo que Dios había prometido a la gran pareja. El hijo de Dios, del plan de Dios, el hijo de la fe. El hijo por cuya descendencia le había dicho Dios a Abraham que serían benditas todas las naciones. ¿Saben qué me llama la atención esta historia? Que a pesar de que Abraham y Sara decidieron hacer un plan diferente al de Dios, después que Dios le había prometido algo, Dios no los discriminó. Dios no los rechazó. Ellos sí sufrieron las consecuencias. Porque cuando nosotros no obedecemos a Dios y vamos en contra de lo que Dios dice, algo tenemos que sufrir. Pero Dios no cambió su plan. Dios fue fiel a su pacto. Fue fiel al plan y a la promesa que Él le había dicho. Y ahora existen dos seres humanos, Abraham y Sara, que podían testificar que para Dios no hay nada que imposible. Ahora ya no se iban a echar a reír porque Dios no podía hacer eso. Ahora se estaban echando a reír porque Dios les había cumplido la promesa que Él les había hecho. Ahora su risa era de gozo. La risa era de una certeza de comprobar cuán grande y poderoso es Dios. A nosotros nos gusta cantar mucho ese coro, no hay Dios tan grande como tú. Nos encanta, no hay Dios tan grande como tú, y lo cantamos a pecho así, y nos fascina ese coro. Es hermoso ese coro, ¿sí o no? No hay Dios tan grande como tú, que puede hacer las obras como tú las haces. Pero cuando el médico ve los exámenes que te mandaron y te dice que te queda 6 meses de vida, cuando en la clínica, allí en la cama, es tu hijo, cuando en el féretro es tu papá o tu mamá allí, cuando por culpa de tu fe el maná tuyo está en dificultades, está en riesgo tu trabajo, entonces ese coro, no hay Dios tan grande como tú, cambia. Y ya no es difícil cantarlo, porque ahora las situaciones difíciles tocan nuestra puerta. Y ahí es cuando nuestra fe es probada, cuando se prueba verdaderamente si nuestra relación con Dios es fuerte, es estrecha, es genuina, es sincera. Decía en un sermón anterior que nuestra fe se prueba con las peores dificultades. Con las peores dificultades Dios prueba nuestra fe. Una vida de fe nos debe llevar a compartir las maravillosas cosas que Dios hace con nosotros, con otros. Una vida de fe nos da a nosotros la capacidad de experimentar cosas que antes no podíamos hacerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Abraham y Sara entendieron la lección. Dios les había enseñado que si bien él era el escogido de Dios para llevar a cabo su plan, solamente Dios podía dirigirlos. El que te llamó a ti un día, el que te llamó a ti, mi querido, un día, te prometió la vida eterna.
¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres eso, la vida eterna? ¡Qué maravilloso! Dios les estaba enseñando a ellos que para Dios, para Él, no hay nada imposible y que solamente lo que tenían que hacer era creer. Creer. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios que al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que da los diezmos y las ofrendas. ¿Qué dice ahí? Para que todo aquel que deja de comer carne, para que todo aquel que deja de escuchar música extraña, para que todo aquel que pasa las 24 horas orando, ¿así dice ahí? No, dice para todo aquel que en él cree. Creer en Dios. Creer en Dios es lo que nos toca y nos queda a nosotros cuando Dios nos ha prometido algo. Llegó un momento en la vida de Abraham y Sara que pensaron que ellos, por obvias razones, no podían tener hijos. Que el tiempo ya había pasado. Y muchas veces nosotros también nos desmayamos cuando Dios ha prometido sacarnos de algo y pasa el tiempo y creemos que Dios no va a cumplir lo que prometió. Esa es la lógica humana, ¿no? Pensar que si Dios se demoró es porque la cuestión está difícil, está difícil. Mis apreciados, Abraham fue el padre de la fe. No porque hizo grandes cosas, sino porque aprendió a creer que Dios hace grandes cosas. Alabado sea Dios. ¿Tú estás pasando por un problema ahora? ¿Necesitas un dinero para pagar algo? ¿Necesitas que tu esposa se entregue a los pies de Jesús? ¿Necesitas que tu esposo te ame a ti antes que a otras? Quiero preguntarte en esta hora, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Llegó un momento en la vida de Abraham que ya no vivía él, sino que su fe era la que obraba en él. Ustedes lean ese capítulo 11 de Hebreos, ahorita después del almuerzo, en la siestecita. Léanlo. Esa es la galería. La galería, miren, Dios tiene un trofeo. Ustedes saben que los equipos de fútbol, bueno, cualquier equipo, cuando ganan los trofeos, los colocan allí en una galería. Y colocan esta copa nos la ganamos tal día, este balón nos lo ganamos tal día, ahí está la galería. Bueno, ese capítulo 11 de Hebreos es la galería de Dios. Es la galería de los trofeos, de los paladines, de los gladiadores de Dios, los que triunfaron. Léanlo. Y se van a dar cuenta que Abraham dice, por la fe Abraham, por la fe todo Noé, por la fe todo, ahí están todos la galería de los que creyeron en Dios, que tuvieron fe, que le creyeron a Dios. No es solamente creer en Dios, también es creerle a Dios. Su fe le fue contada por justicia. La vida de Abraham no solamente es una vida para admirarla, sino también para imitarla. Imitarla en lo que se refiere a su capacidad de creer en Dios, a su capacidad de crecer con Dios y para confiar en Él. Escúcheme, a pesar de que las circunstancias a tu alrededor te estén ahogando, y puedas saber que a pesar de que la circunstancia se torna difícil, Dios te prometió que estaría todos los días contigo. Hay momentos en la vida de nosotros, mis apreciados. Hay momentos en la vida de nosotros, y yo también lo he vivido, que pensamos que todo parece lo contrario de lo que Dios ha dicho. Y a veces nos atrevemos a preguntar, ¿dónde está Dios? Cuando mi papá murió, cuando mi mamá murió, cuando mi hijo se enfermó, ¿dónde está Dios? Cuando el empleo, nos echan del empleo, nos quitan el sueldo, cuando nos enfermamos, ¿dónde está Dios?
Dios nos da su fe para que usted y yo podamos fortalecernos en ella. Hebreos 12:2 lo dice. Puesto los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? ¡Ay, que el pastor no me llama! No, hermano, si no lo llame, llámelo usted a él. Que él también necesita ánimo. De pronto se le olvidó, pero llámelo. No ponga sus ojos en él, ponga sus ojos en Cristo. Ahí lo dice, ponga sus ojos en Jesús, el autor, el génesis, el origen de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe. Es por la gracia de Dios en la que Él nos ayuda a confiar en Él. Es por su gracia. Es la fe, el don maravilloso que Él nos ha dado para que confiemos en Él. A pesar de que estemos atravesando tribulaciones, a pesar de que estemos viviendo pruebas, Él es quien nos ayuda a creer en Él. ¡Qué maravilloso! Pero lo que Él desea es que tú le conozcas, que tú puedas saber quién es Él, que tú puedas vivir quién es Él, que tú puedas compenetrarte con Él, que tú puedas caminar cada día con Él. Dios proveerá cada día el pan en nuestras mesas, no faltará. Dios cada día nos sanará, no faltará. Dios a los que estén enfermos en ese lecho de enfermos los levantará, no faltará. Dios es quien salvará a nuestros hijos, a mi esposo, a mi esposa. Es Dios el que lo va a hacer. Cree en eso. Cree en eso, es la fe. Es la fe que nos ha ayudado a dar lo que nosotros somos y tenemos a la causa de Dios. Porque tenemos fe que esta obra triunfará por su gracia y por su amor. Amén. Y a veces me llaman, pastor, la iglesia está mal. Pastor, la iglesia se va a caer, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, ten fe en el Señor. Pareciera que se va a caer, pareciera. Pero Dios no va a dejar caer su iglesia. Y saben, la iglesia de Sabaneta, ¿dónde está? No está allí cerquita al parque. No, ya no está ahí. La iglesia de Sabaneta está aquí reunida en esta mañana, adorando y alabando a nuestro Dios. Aquí está la iglesia de Sabaneta representada. Es la fe de Dios la que nos ayuda a creer en Él. Todo el mundo sabe que cuando nosotros damos, ¿verdad? También podemos recibir. Debemos hacer así. Debemos entender que a Dios le corresponde una parte, pero también a nosotros nos toca otra. Son muchos los que en este tiempo no agradan a Dios, devolviéndole, por ejemplo, lo que le pertenece. Porque desconfían en Dios. Desconfían en qué va a pasar con eso. Desconfían en que, bueno, ya no, yo no tengo necesidad de dar eso, estamos en pandemia, como me dijo un hermano. Pastor, en pandemia, ¿qué vamos a dar de diezmo? No, eso no hay necesidad. Y desconfían en las promesas, pero al día siguiente llama pidiendo un mercado. Que le ayudemos con un mercadito. Eso es lo que impide que en muchos casos las personas agraden a Dios por su falta de fe en la promesa del Señor. Dios ha dicho que no nos faltará nada, pero sin embargo con nuestros actos decimos otras cosas. Hermanos, Dios nos está probando. Dios está probando a su pueblo en este tiempo. Yo no sé cuál vendrá después. Vendrá de pronto una crisis peor que la que estamos pasando. Y es en este tiempo donde se verá quién es el verdadero pueblo de Dios. Si el pueblo que se aferra y confía en sus promesas, el pueblo que confía en el plan de Dios, o en el plan de cada uno de ustedes. Dios es un Dios digno de confianza. Cree en Dios. Conoce a Dios. Él no miente. Él es fiel porque Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera, dice el Salmo 135.
Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera en los cielos, en la tierra y debajo de las aguas. ¿Por qué no confiar en ese Dios? ¿Por qué no confiar, hermanos? A veces le creemos más a YouTube, a veces le creemos más a Walter Rizzo, a Paulo Coelho, a veces creemos más las cosas que montan en Facebook que al mismo Dios. Y tenemos problemas con eso. Creemos más en la palabra del hombre. Dios nos ha dicho que en Él hay seguridad, que en Él hay completa firmeza. Y solamente requiere de nosotros que pueda creer. Te pregunto en esta mañana, o tarde ya, bueno, ya todavía mañana, falta un minuto. ¿Hay seguridad plena? ¿Hay seguridad plena y completa en ti para seguir la palabra de Dios? ¿Hay algún riesgo? ¿Hay algún riesgo en que no hagas lo que Dios te ha pedido? Nuestra orden, mis apreciados, es avanzar confiados en la promesa que Dios nos ha hecho. El llamado en esta mañana es para aquellos que desean vivir una vida como la de Abraham. No está lejos de nosotros, mis hermanos, no está lejos. Y a veces pensamos, no, eso era Abraham. Y cuando leamos el Hebreos 11, decimos, no, eso era Abraham, Noé, Job, no, eso eran esos hombres. Pero eso no está lejos de nosotros, mis apreciados. Tu nombre, escúchame bien, tu nombre también puede estar en ese capítulo. Tu nombre, Dios lo quiere colocar en la galería de trofeos de Él. En la galería de campeones de Él. También quiere colocar tu nombre. Pero comienza desde ya a vivir la eternidad. Desde este momento comienza a vivir una vida de relación con Dios. Posiblemente estás en la iglesia luchando. No desmayas, no tienes planes de irte de la iglesia. Pero de pronto tu fe ha decaído de tanto estar luchando y a veces no ves solución a las cosas. La meta, hermanos, la meta es relación con Dios. No importa si no nos volvemos a reunir este año en la iglesia, no importa. Pero tu relación con Dios no puede disminuir. Tu relación con Dios no puede terminar. Tu relación con Dios debe aumentar. Esta es la crisis que Dios ha permitido que venga a nosotros para que confiemos plenamente en Él, para que lo conozcamos, para que sepamos que Él es Dios y que está al control de todos nosotros y de nuestra vida y de los nuestros. Dios está al control de todo. No te dejes amedrentar por lo que tú creas. No te dejes engañar por lo que otros crean. Confía en Dios. Él te salvará y te llevará a puerto seguro. Dios te bendiga en esta mañana y te pueda permitir cada día confiar más en Él, relacionarte más con Él. Y que cuando Cristo venga, pueda encontrarnos a todos allí reunidos, así como estamos ahora, ¿verdad? Vencedores, y que podamos estar en esa galería de la fe, así como lo tiene en Hebreos capítulo 11. Dios les bendiga, mis apreciados. Un feliz sábado para cada uno de ustedes.